a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pastores, donde buscamos que conozcáis un poco más a nuestros obispos, su labor y de esta manera nos acerquemos un poquito más a la Iglesia. Yo soy Sofía Ruiz del Cueto, vicepresidenta de EWTN aquí en España, y hoy os voy a presentar yo a Monseñor Juan Carlos Elizalde, nuestro obispo en Vitoria. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Estar aquí. Sí. Muy bien, os voy a hacer una pequeña introducción. Monseñor Elizalde nació en Navarra, estudió teología, filosofía y ha tenido una carrera muy extensa en varios ámbitos, con lo cual los vamos a ir despiezando poquito a poco para conocerle un poquito mejor. Nos gustaría empezar, por supuesto, con la vocación sacerdotal. Es aquella que nos llama siempre más la atención. ¿Nos cuenta un poquito cómo surgió esa vocación, cuándo, cómo? Bueno, pues fue de forma un poco prematura, la verdad, porque el recuerdo es así nítidamente a los 9 años. Yo recuerdo que mi hermano hacía la comunión ese año, yo había hecho 2 años antes, era 1969, ya he dicho la edad, y claro, se había cerrado el seminario de Pamplona en ese momento difícil, de cierta crisis, y el párroco de mi pueblo, don Francisco Valdemoros, se emocionó en el día del seminario pidiendo vocaciones sacerdotales porque el seminario nuestro de Pamplona estaba cerrado. Yo al verle tan emocionado, yo estaba a su derecha, era monaguillo, y dije, Señor, pues yo seré cura. Con la lucidez que puede tener un crío de 9 años, claro. Pero ese fue el primer signo que se mantuvo estable. Después fui a estudiar a Javier, con 12, 14, pues entonces seré jesuita. Después conocí más sacerdotes, conocí otro tipo de vida consagrada. Y bueno, fue una constante hasta, efectivamente, ordenarme sacerdote a los 27 años, pero de una forma continuada, la vocación, yo diría, la percibí allí a los 9 años. ¿Qué le diría a aquellas personas jóvenes que están ahora planteándose que sí, que no, la vocación? Hombre, que ser voluntario 24 horas al servicio de la humanidad, acompañando a una comunidad cristiana, todas las edades, todas las circunstancias, que es una vocación apasionante, que, bueno, yo sí, lo que decimos muchas veces los curas, ¿no? Si 1000 veces naciéramos, 1000 veces volveríamos a ser sacerdotes, porque efectivamente es una existencia multiplicada. Y en toda esa trayectoria, que me imagino que no ha sido fácil, seguro que he tenido alguna devoción o alguien a quien se encomienda habitualmente cuando las cosas se ponen duras. Bueno, ya de origen, yo parto de la Virgen de Roncesvalles, me ordené de presbítero allí, he sido también prior de Roncesvalles como sacerdote, y después Javier y Loyola. Yo lo tengo que decir porque desde el inicio, también desde mi adolescencia, pues estoy marcado por la Compañía de Jesús, la devoción a San Ignacio y la devoción a San Francisco Javier. Entonces, bueno, vayan bien las cosas o vayan mal, son mis intercesores. Eso, bueno, pues son potentes, ¿eh? Sí, son potentes, además, sí. Muy importantes sí. en este momento actual en el que es verdad que hay un secularismo importante, como sufrieron ellos también. De San Ignacio, claro, yo pues me he criado junto a los jesuitas, en la espiritualidad ignaciana, a raíz también de la milicia y Cruzada de Santa María. La Escuela de Directores de Salamanca nos enseñan los jesuitas a dar ejercicios. Y claro, es una espiritualidad para la acción, contemplativos en la acción, para percibir y hallar, buscar, encontrar a Dios en todas las cosas. Es decir, no hay que apartar el ministerio, la actividad para encontrar a Dios. Entonces, es de una actualidad terrible. A mí me apasiona porque está vinculada la contemplación a la vida activa que llevamos todos. ¿Cómo le ha ayudado, marcado precisamente esa labor de guía espiritual y de también los ejercicios ignacianos, que por supuesto tienen una labor importante a la hora de, bueno, el discernimiento? Sí, hombre, a mí me ha dado como la perspectiva para saber que ser cristiano te tiene que haber pasado algo, un encuentro con el Señor que significa sentimiento, vivencia, que se traduce después en muchas acciones, en muchos proyectos, en una moral concreta, etc. Pero que antes
se ha tenido que dar ese encuentro, nos ha tenido que pasar algo. Si no somos unos ritualistas que según pues unas maneras de vivir, pues desarrollamos la existencia. Pero claro, es desde un acontecimiento, desde un encuentro, desde una vivencia, enamoramiento, experiencia de Dios, llámale como quieras, ¿no? Entonces, eso es el meollo de los ejercicios y del acompañamiento en la dirección espiritual, claro. Todas las ayudas de la Iglesia son para eso, para que se produzca el encuentro. Bueno, y gracias a Dios que lo tenemos, y es verdad que lo los ejercicios y las guías espirituales sí, son una ayuda que se están dejando de lado, se están requiriendo cada vez menos, ¿o...? No, hombre, quizás ha habido lugares en la Iglesia y épocas en que se ha popularizado mucho, ahora está quizás más reservados a ciertos sitios, edades, movimientos, espiritualidades, pero que hay una demanda cada vez mayor. No hay casa de ejercicios libre después de la pandemia en toda España y en todo el mundo porque hay una sed auténtica de espiritualidad y efectivamente la Iglesia está respondiendo a eso bien y de una manera progresiva y formando a gente. No, eso nunca pasará de moda, yo creo. No creo, porque no es una moda. En cualquier caso es una necesidad. Sí, pero hay otros aspectos de la Iglesia que cuestan más. Este en concreto, el de la interioridad y la experiencia de Dios, es algo muy valorado, claro, y es nuclear, de ahí parte todo lo demás. Sin duda. El tema de las vocaciones, o arranca de ahí o no hay vocación. Lo mucho que haya que hacer y las muchas necesidades de la Iglesia o de la humanidad no justifican una entrega, solamente eso. Has tenido que ser llamado de alguna manera por el Señor y hacia eso, ¿no? Sin duda. Y llega precisamente otra llamada, y en este caso es al obispado. 12 de marzo del 16, y nada menos que al obispado de Vitoria. ¿Qué sintió cuando el Papa Francisco le nombra obispo de Vitoria? Bueno, pues claro, es un terremoto que realmente te hace replantearte todo. Puedes decir que no, ¿eh? O sea, que si no encuentras, si no ves razones graves, pues a mí el nuncio me dijo, bueno, pero yo le puse algún impedimento, alguna razón que me parecía que me desbordaba y bueno, no, sí, pero... ¿Se puede compartir esos impedimentos? Sí, bueno, pues yo decía, bueno, yo soy vicario, pero me da la sensación de que ya sé lo que es una diócesis, pero como obispo me va a desbordar. Bueno, ya sabía el Papa Francisco que usted era vicario y le ha nombrado, ¿no? Claro, porque es un tema... Bueno, el de los obispos, a mí me llamó don Francisco, mi arzobispo, a Roncesvalles, para decirme que tenía que presentarme en nunciatura porque el nuncio quería hablar conmigo. ¿Y para qué quiere hablar conmigo el nuncio? Pues tú sabrás. Algo habrás hecho. Yo ya, pues, ya fui nerviosísimo, claro. Y entonces, nada, con Monseñor Renzo Fratini, con mucha sencillez, me dice, tenga esta carta. Y en ella, pues, me nombraba el Papa obispo de Vitoria. Bueno, pues nada, yo quiero que sepa esto y que me diga si efectivamente puedo comunicar al Papa que acepta. Así fue. Entonces, yo... Así, en ese momento, en ese momento, vamos, que fue en esa conversación. Y cuando yo le ponía pegas, dice, pero bueno, usted, ¿pero no se dedica a dar ejercicios espirituales? Pues aplíquese los ejercicios espirituales y diga que sí al Señor. Así. Entonces, bueno, una conversación... pues muy fraterna, pero claro, es que te mueve el piso. Y entonces, bueno, pues sí. Y dice, bueno, pues nada, usted cuando llegue a Pamplona me escribe la carta, que acepta, me lo firma y punto. Yo me fío de su palabra. Nos despedimos y adiós. Claro, yo volví camino de Vitoria, camino de Pamplona, y pasé por Vitoria. Digo, santo Dios, yo que por Vitoria siempre he ido de paso. Y recuerdo aquella noche, que además no puedes compartir con nadie, con tu director espiritual en todo caso, ¿no? Pero hay unos días, hay casi un mes, en que esas navidades, pues hasta que se hace público el nombramiento, no puedes compartirlo con nadie. Yo pasé por Vitoria, por la Virgen Blanca, recé 3 Ave Marías allí, junto a su hornacina, y bueno, pues estos son momentos en que pones
pues toda tu vida en manos del Señor, fiado en Él, porque si no hay confianza en Él, pues nada tiene sentido, porque es una temeridad. Y bueno, eso es lo que me pasó. Y nada menos que de Vitoria, que también es una diócesis que peleona, digamos. Apasionante, apasionante como todas las del norte, porque claro, efectivamente el proceso de secularización es mayor en el norte, en España, que en el sur. Incluso pues, las tradiciones pues, de religiosidad popular se han conservado más en el sur, son fuente de vocaciones. ¿A qué cree que se debe esa secularización en el norte? O sea, pues no solamente las tradiciones porque tengamos las procesiones en Sevilla o en... Bueno, yo creo que también los movimientos pendulares de la historia tienen mucho que ver. O sea, la Iglesia ha sido omnipresente, dominante, en el País Vasco y en Navarra es que todo. Y luego también todo el fenómeno político que en su versión más radical es incompatible con el Evangelio. Entonces, claro, todo eso seca la fe y también convierte la adscripción política radical en una religión, con lo cual, pues efectivamente, el panorama es terrible, ¿no? Pero que haya arraigado tanto en el norte, que precisamente ha sido un bastión en España de la fe, que era un punto más importante. Pues es misterioso, pero que tiene también muchas explicaciones racionales, ¿no? Como el bienestar también y la falta de raíces, por ejemplo, en el mundo de la inmigración, en el que bueno, pues, se pierde más la identidad porque en la mezcla esa que es Vitoria, por ejemplo, de pasar de 50.000 habitantes a 250.000 en unos años, pues muchos de nuestros inmigrantes de otras comunidades han perdido las raíces también religiosas y entonces todo eso tiene mucho que ver con el resultado final. No, sin duda. Sí. ¿Y qué retos entonces se ha encontrado? Bueno, ahí la comunión eclesial es una bendición porque, bueno, pues somos los mismos bautizados, aunque las culturas sean muy distintas en cualquiera de los continentes. Entonces, por ejemplo, la comunión con Pedro y con todos los obispos del mundo, en todo este posconcilio, en esta etapa nueva de evangelización, ahora en el proceso sinodal, bueno, hay un cauce seguro, es decir, hay una comunión con la Iglesia Universal que realmente facilita la identidad local. Y entonces, bueno, pues yo tengo que ser cristiano pues en Pamplona como en Vitoria, como en Madrid, los años que estuve cuando te conocí a ti. Entonces, pues evidentemente esa guía, ese cauce, esa pertenencia a la Iglesia, pues es una bendición porque es un regalo, no tiene que inventarse uno mismo y parirlo, sino que perteneces, te acogen, dices que sí a lo que el Señor te propone a través del credo, a través de los mandamientos, a través de la vida sacramental, la propuesta de la Iglesia. Y eso siempre es algo liberador, mayor que tu propia vida, con lo cual es pues facilitar el encuentro. ¿Cuáles han sido un poco los puntos más difíciles que ha tenido un poco que afrontar en Vitoria ahora en estos 6 años? Bueno, las tradiciones, las maneras de vivir la vida cristiana, claro, las diferencias se disparan en nuestras diócesis, ¿no? Por ejemplo, siendo una tierra, la gente, el carácter, en general, pues bueno, más parecida a Navarra, a Pamplona, que también es muy mezcla y es una ciudad, bueno, pues un poco cosmopolita porque mucha gente no autóctona se ha arraigado de corazón, se parece a Vitoria en ese sentido. La iglesia en sí misma, el presbiterio, pues es muy distinta, ¿no? Entonces, para mí ha sido un contraste, pues empaparme de esa diferencia, de respetar también formas de ser, de hacer las cosas que no eran tan familiares para mí. O sea, todo eso yo pedí que me ayudaran a ser obispo porque no llegaba instruido, ¿no? Sino que les necesitaba. Y luego a la vez también, pues esos cauces que digo, esas líneas maestras de la Iglesia Universal, de lo que es el magisterio de la Iglesia, etcétera, pues claro, yo también tengo que cuidar de ello porque soy en comunión con Pedro
y con todos los obispos del mundo. Entonces, pues hay maneras de hacer en ciertas parroquias, en ciertas comunidades, que no se respeta esa pertenencia, esa sintonía, esa comunión con la Iglesia, y yo tengo que llamar la atención. Y eso pues es duro, porque siempre se ha hecho así, parece que es algo sagrado, pues no siempre se ha hecho bien. Entonces, pues me toca corregir algunas cuestiones sacramentales, etcétera, y es tenso, pero a la vez también es una oportunidad para que tu corazón crezca, porque tú eres el padre. Entonces, pues con personas que tengas más conflicto, como pasan los padres con los hijos, pues bueno, es una manera de agrandar el corazón y querer más cuando hay más dificultades. Y eso lo pone el Señor. Yo solo noto que por eso está la vocación, porque el Señor no elige a los capaces, sino que hace capaces a los que elige. Lo noté desde el principio, ¿no? Y en estos casos me imagino que ahora siendo obispo, pues claro, uno deja de hacer cosas que antes podía hacer, sí, tiene unas responsabilidades, sí, tal. ¿Qué cosas echa de menos de cuando era vicario? Hombre, pues la lejanía mayor de la comunidad concreta. O sea, ser cura es más fácil porque tienes una comunidad muy concreta y vas conociendo a sus familias. Bueno, ahora para mí es más dificultoso porque vas de comunidad en comunidad, en las confirmaciones, en las fiestas, en las parroquias, en la visita pastoral. No tienes una referencia tan familiar. Entonces, bueno, mi familia para mí pues tiene que ser pues el presbiterio, pues tiene que ser el consejo episcopal, los colaboradores más cercanos, la curia, tiene que ser las comunidades religiosas, tienen que ser los servicios y delegaciones de la diócesis. Entonces, porque estoy sirviendo desde una estructura muy concreta, ¿no? Entonces, me ayuda mucho pues, recordar y situarme como en la dirección espiritual, como en el acompañamiento, pues como estamos sentados aquí, de tú a tú, hablar desde el corazón, entender y acompañar, escuchar. Bueno, las actitudes que yo he aprendido siendo cura y siendo director de ejercicios espirituales, ¿no? Pues desde ahí me gustaría acceder y trato de acceder en el gobierno y el servicio de la diócesis y en las estructuras incluso pues más institucionales y más burocráticas que también te toca tratar. Bueno, pues yo creo que sin perder ese alma de pastor que Dios te regala, ¿no? Pero sí que he hecho en falta muchas veces esa lejanía de la comunidad concreta. Los jóvenes, por ejemplo, pues yo quiero estar muy pegado a la delegación de jóvenes, pero claro, los jóvenes los educan sus sacerdotes, sus padres y madres, el obispo queda siempre mucho más lejano, aunque efectivamente es una preferencia de mi ministerio. Bueno, sé de hecho y me consta que todo el mundo le considera precisamente un obispo muy cercano. O sea, que no, yo le vengo siguiendo desde y sé que le consideran un obispo muy cercano y que, sobre todo, es verdad que tiene muy buen carisma para los jóvenes. Y, de hecho, sé que hay una misa que se ha guardado contra viento y marea, sí, que no renuncia. Sí, sí, por la tarde, a las 7:30 de la tarde, en la patrona de la Virgen Blanca, de la diócesis, la parroquia San Miguel. Pero también te digo que en esa misa hay aún más adultos que jóvenes, ¿eh? Porque, bueno, pues porque la práctica sacramental, los jóvenes, pues la tienen pues, bueno, un poco más cruda, ¿no? Y porque al joven le tiene que pasar algo para que vaya a misa, porque no es de rituales ni es de normas. Entonces, si descubre pues, la experiencia de Jesús, la fuerza de la palabra, el encuentro en la Eucaristía, como los dos de Maús, si se les abren los ojos, pues sí, evidentemente, con pasión vivir en la Eucaristía, pero eso no es fácil, hay que provocar muchas cosas. ¿Cómo las provoca? Bueno, yo creo que los cristianos, la primera provocación es nuestra propia vida. O sea, lo de Pablo VI, Evangelii Nunciandi, que antes de responder tenemos que hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué viven así? ¿Por qué son así? ¿Por qué reaccionan así esta gente? Y claro, eso es preevangelización. Solo cuando se les anuncia el nombre, el misterio, la persona de Jesús, estamos evangelizando. Pero efectivamente, antes hemos tenido que provocar esas respuestas. Yo, por ejemplo, en los conflictos que todos los obispos tenemos, yo sí me siento consolado por el Señor, apoyado por Él y confortado. Entonces, eso si es patente, si se nota, si se expresa,
eso ayuda. Y dicen, bueno, este hombre no es un empresario, aquí está por algo. No le compensa el sueldo. Hombre, de hecho es verdad que ha tenido muchas funciones dirigido, bueno, en la universidad ha sido director de varias residencias universitarias, ha llevado la pastoral universitaria en Navarra, es profesor de teología, profesor de, perdón porque lo voy a leer, porque la palabra no crean que me resulta fácil, de Homilética. Homilética, que es como... Homilía, me imagino. Exactamente, cómo enseñar a hacer las homilías. Es decir, ha estado muy cercano a la educación y a los jóvenes. Y la educación, y sobre todo la educación católica, es algo que preocupa ahora mismo mucho. ¿Cómo ve ahora mismo esa educación católica? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo habría que enfocarla? ¿Qué fallos tiene? Sí. Mira, ha sacado ahora mismo la Santa Sede una instrucción maravillosa sobre la identidad de la educación católica para una cultura del diálogo. Es decir, hoy en nuestros colegios concertados, en nuestros colegios religiosos, la educación católica es muy mezclada, es decir, los padres llevan a los hijos por una buena educación, no por la fe exactamente, no por la formación religiosa, etc. Y también el perfil de nuestros profesores, pues es muy variopinto. Entonces, este documento sale al paso de esa necesidad, es decir, no es solo para los católicos puros, la educación católica es para todo el mundo, pero claro, hay una identidad que cuidar. Hay un magisterio de la Iglesia que afecta a las parroquias, pero que también afecta a los colegios y a la formación. Entonces, en ese sentido, claro que puede matricularse un no creyente o de otra religión, pero tiene que respetar esa identidad, ese ideario del colegio católico, y los profesores lo mismo, y el personal docente, no docente, igualmente, ¿no? Entonces, es importantísimo que en nuestros claustros de colegios católicos se formen en la fe y haya una serie de opciones de teología, de espiritualidad. El Papa dice, ¿cómo? Los profesores de los colegios católicos no solo tienen formación religiosa, retiros y ejercicios espirituales, me atrevo a decirlo, en una alusión, en un encuentro con escuelas católicas, llegó a concretar así, de esa manera, ¿no? Porque si no hay un núcleo formado, católico, atractivo entre los profesores, al final será un centro más con un barniz católico para las fiestas de fin de curso. Porque ahora tenemos la educación católica que tiene, en efecto, todos esos retos que afrontar, pero está, por otro lado, la educación que se está recibiendo a nivel general, que, como bien ha dicho, razón por la cual el norte estaba, porque es que hay una educación, hay una tendencia, una sociedad que lleva hacia lo contrario. Ahora mismo encontramos que la educación católica está reñida con lo que se está educando en todo lo demás. Sí, efectivamente, sí. No. Y el Papa, por ejemplo, en la visita de Límina nos decía, tenemos que acompañar a todo el mundo, claro, pero el cristiano no puede enseñar ideología de género. Y hay una serie de principios que nosotros no podemos dejar a un lado. Pero no se está dejando quizá de un lado, porque el cristiano en efecto no puede enseñar la ideología de género, pero no se está dejando también de hablar y de dar a los católicos los recursos para un poco afrontar cuando alguien se le enfrenta con la ideología de género, que el católico sí que esté preparado para defender su fe y defender la verdad en contra de esa ideología de género. ¿No nos falta eso un poco? El valor de sacar adelante. Pero más que en contra, lo que dices, lo que necesitamos es mostrar la belleza del mensaje evangélico, del mensaje cristiano. Amoris Laetitia, por ejemplo, es un canto al matrimonio y a la familia, pero justamente mostrando la belleza del proyecto de Dios sobre la pareja y sobre la familia. Entonces, efectivamente, si eso no lo manifestamos, no lo enseñamos con pasión, nuestros jóvenes no se enteran, pues evidentemente lo que impregna su ambiente y su entorno es la ideología de género. Pero de verdad, no queremos enseñar la fe católica de forma apologética contra alguien, sino para mostrar explícitamente la belleza de la fe, que conlleva una manera de vivir la familia, de trabajar, de estudiar, de hacer política o de vivir la amistad. Sin duda.
Vamos a hacer un pequeño descanso en este momento, porque vamos a volver con este tema que es bastante interesante, para volver dentro de unos minutos. Me gustaría solicitaros, por favor, que si tenéis cualquier sugerencia, comentario, que por favor nos la hagáis llegar al correo que aparece aquí abajo. Y también recordaros, EWTN solo se financia con donativos. Se financia gracias a vuestra generosidad y es gracias a vosotros que podemos seguir en el aire. Por favor, contactarnos a través de la página web para poder realizar esos donativos. Gracias y nos vemos en unos minutos. Hola de nuevo y bienvenido a esta segunda parte de Pastores con Monseñor Juan Carlos Elizalde. Y cortamos en un momento muy interesante, que era el tema de los jóvenes y la educación. Así que vamos a retomarlo ahí porque queda bastante importante que comentar sobre el tema. Hablábamos de la educación católica. Todo esto evidentemente acaba repercutiendo en la juventud y acaba repercutiendo en algo muy importante que son las vocaciones. Sí. Cómo estas vocaciones han ido bajando. Teniendo en cuenta, y esto no me lo han dicho, porque de la información que nos mandaron de la diócesis no venía, porque era una diócesis de verdad con una humildad muy importante, o sea, cumple ese papel muy bien y he tenido que trabajar mucho en internet para sacar la información. Es decir, alguien que ha conseguido que en el seminario de Vitoria pasaran de 0 seminaristas a 20 seminaristas en 6 años, es alguien que de verdad sabe un poco llamar a esas vocaciones y realmente llamar a los jóvenes hacia la Iglesia. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, yo soy continuador de algo que ya venía haciéndose, ¿eh? Vitoria ha trabajado siempre mucho vocacionalmente, desde hace muchos años. La Escuela de Espiritualidad de Vitoria sacerdotal es importante en España y efectivamente yo quizás he aportado, bueno, pues un punto de pasión, de entusiasmo, también bueno, pues por
por el inicio del ministerio, pues ves que en general en nuestras diócesis de Occidente y más en las del norte de España, pues las pocas vocaciones pueden secar la Iglesia, porque la comunidad necesita pastores que acompañen, voluntarios 24 horas, y efectivamente la traducción de la secularización de nuestros jóvenes en la Iglesia también es las pocas vocaciones, ¿no?, en Occidente. Entonces, yo pedí ayuda al Seminario Redemptoris Mater, a las comunidades neocatecumenales, y efectivamente ahora pues hay 10 de comunidades neocatecumenales, que son chavales jóvenes de Zaragoza, San Sebastián, Pamplona, Barcelona, Castellón y de algunas naciones hispanoamericanas, todo en castellano, que tiene su ventaja, y están aprendiendo euskera para la liturgia fundamentalmente. Y también en ese entorno en que se mueven las vocaciones, en que van apareciendo de otros países, de otras comunidades y de otras diócesis, vocaciones a Vitoria, algunos jóvenes y no tan jóvenes, algunos adultos y muy adultos, bueno, pues al estar abierto el seminario siempre es más fácil plantearse ese tema, ¿no? Y efectivamente, pues un arquitecto, un abogado de bastantes años, etcétera, llamaron a la puerta del seminario y bueno, tímidamente, pues goteando, pues también hay otros 10. Y bueno, poco a poco, si el seminario está abierto, los seminaristas son visibles, están trabajando en las parroquias, aparecen también en las celebraciones litúrgicas, son referencia para nuestros jóvenes en la delegación, etcétera, se reúnen todos los domingos en la Eucaristía con el obispo, convocados con los jóvenes también una vez al mes. Bueno, pues los jóvenes de Vitoria tienen referencias sacerdotales y eso es más fácil que vaya efectivamente, bueno, subiendo el número de vocaciones. También es verdad que en nuestra tierra se ha quebrado la transmisión de la fe y las familias de toda la vida de Vitoria pues lo tienen mucho más crudo para transmitir la fe, porque es así. Y bueno, por ejemplo, jóvenes hispanoamericanos que están en Vitoria, esa transmisión familiar de la fe no se ha quebrado tanto y llaman a nuestras puertas. Entonces, bueno, pues ahí se trata también de que el discernimiento funcione, de que haya un acompañamiento serio, y hay un equipo de formadores fantástico que lo están haciendo muy bien, yo creo, y bueno, estamos muy esperanzados, pero vamos, no para tirar cohetes porque la realidad es muy humilde. Aunque suenen así 20, necesitamos muchísimos más para que efectivamente las necesidades se cubran, porque la media de nuestros sacerdotes en Vitoria es 70 años. Entonces, en unos años ya se están remodelando las zonas pastorales, etcétera. Se está dando una prioridad a los laicos y una formación y una madurez para que efectivamente asuman su papel y no sean en la Iglesia sujetos pasivos. Y todo eso es verdad, pero las necesidades van a ser muy fuertes. Es que eso es bastante complicado hoy en día, sobre todo porque es verdad que pende sobre nosotros una importante amenaza secularizadora. Sí. Y eso de cara a los jóvenes, por ejemplo, insisto, como una persona que ha estado tan en contacto con los jóvenes, que tiene mucho carisma para los jóvenes, ¿qué tiene la Iglesia hoy que le pueda atraer a los jóvenes? ¿Qué ofrece la Iglesia para los jóvenes? Bueno, primero, Jesús de Nazaret. A ver, no hay mejor producto, no hay persona más atractiva, no hay un personaje en la historia o aún humanamente que tenga el tirón de Jesús de Nazaret. Que sea la encarnación del Hijo de Dios, que efectivamente sea Dios y hombre verdadero, que en la fe de la Iglesia, pues evidentemente esto llega al corazón de los jóvenes. Bueno, es Dios con nosotros. Al final, ¿qué aporta la Iglesia? Sentido. Sentido para vivir, sentido para morir, sentido para trabajar, para servir. O sea, nuestros jóvenes están hartos del presentismo que se les ofrece y del sinsentido que encuentran en los adultos y en nuestra sociedad. Claro que se silencian las estadísticas de suicidios juveniles. ¿Por qué? Porque es aterrorizador el tema. Entonces, claro, pero
pero efectivamente la Iglesia lo que aporta es sentido. Claro, al joven le ha tenido que pasar algo, ha tenido que sentir algo. La experiencia religiosa es personal. Yo recuerdo que don Fernando Sebastián, el gran cardenal, yo le invité a mi parroquia, a Ermitagaña, a que diera una charla, la transmisión de la fe. Y empezó diciendo, la fe no se puede transmitir, es una experiencia personal. Entonces, claro, y lo explicó muy bien. Es decir, que los jóvenes no entran al trapo de tradiciones y de rituales, lo que hemos dicho antes, sino que la palabra, el Señor, la Eucaristía, la devoción a la Virgen, un santuario, le tiene que decir algo a su corazón, tienen que encontrar razones del corazón para abrirse y para admitir la fe y efectivamente para hacer suya la fe que los padres le han transmitido, pero le han transmitido exteriormente como invitación y como concepto, ¿no? Entonces, ahí nos movemos en el terreno de la experiencia, en el terreno del sentimiento, en el terreno del afecto, en el terreno del acompañamiento, y ahí es la Iglesia fuerte. ¿Qué le diría a todos esos jóvenes que les han dicho y sí han creído que, claro, es que la Iglesia pues le corta sus libertades y les impide hacer lo que ellos quieren, que ellos son libres y tienen sus derechos y pueden hacer lo que quieren, y que la Iglesia les corta? Pues que es mentira. Que es mentira en el sentido de que la Iglesia lo que promueve es la entrega personal, el amor incluso al enemigo, y eso es contracultural, claro. Y imagínate, la Iglesia nació en el martirio. Todos los apóstoles acabaron como Jesús. Y bueno, porque habían encontrado un amor que vale más que la vida. O sea, la Iglesia, ese amor, las consecuencias, claro, es que efectivamente tú eres madre. Para amar hay que sacrificarse, claro. Hay que renunciar, hay que olvidarse de la comodidad y del interés. Entonces, pero bueno, compensa, como compensan los hijos. Cualquier sacrificio es poco, porque efectivamente... Entonces, cuando habla de sacrificio, de la cruz, no lo habla como un fin en sí mismo, sino como un medio, una condición para un amor más grande. Y en ese sentido no engaña a nadie, todo lo contrario. Es decir, una plenitud de vida que es envidiable, ¿no? O sea, en ese sentido son las comunidades cristianas las que tienen que preguntarse, bueno, ¿por qué tan pocos nos siguen? ¿Por qué no está esto lleno? ¿No vivimos con una felicidad expansiva, contagiosa, real? Es la pregunta que nos hacemos. Y es la pregunta que yo también me sigo haciendo como obispo, como me la hacía de sacerdote o de seminarista, ¿no? Pero usted sí tiene esa alegría y sí la contagia. Les voy a contar un secreto. Yo conocía a don Juan Carlos, y de hecho me está costando mucho llamar a don Juan Carlos porque fue mi director espiritual durante la universidad. Sí, es verdad. Y entonces, y yo en ese momento como joven doy fe que es verdad que don Juan Carlos desde siempre ha tenido esa alegría y ha contagiado esa alegría de ser católico. Entonces, eso sí es posible. No, y eso efectivamente no depende ni de la edad, ni de la cultura, ni del sitio. Cuando tú eres universitaria y vivíamos para la universitaria en Madrid, o las travesías a Pirineos o Picos de Europa, pues bueno, pues tú percibías que efectivamente tenías todas las razones para ser feliz que tiene una chica universitaria, la vida por delante, la amistad, más el sentido de la vida que da Jesús, pues a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de la Iglesia, a través de la comunidad, que es un plus de motivaciones para vivir, para trabajar, para atravesar crisis, para entregarse a los demás. Entonces, hoy el joven, quien descubre la fe, ¿qué se le va a exigir y qué se le va a recortar? Y que tiene las mismas motivaciones y razones para ser feliz que cualquiera de su edad, más el plus de la amistad con Jesús, que cambia la vida, que hace nuevas todas las cosas. Entonces, eso... lo que pasa es que están como rotos todos los puentes. ¿Quién descubre eso? Pues una minoría. Pero quien lo descubre, que le quiten lo bailado, vamos, no tiene nada que ver. Las diferencias de alegría y de felicidad se disparan con sus compañeros, claro. No, sin duda, pero sí, es verdad que tenemos que sacarlo, esa alegría, y difundirla y contagiarla. Sí.
al final, ¿qué es lo que tenemos? Y hace falta un mínimo de visibilidad. Es decir, si tú vas a una Eucaristía, eres joven y no encuentras a ningún joven, vamos, te vas allá, pies en polvorosa. Porque joven llama joven y es en cuadrilla como se vive la fe, como se vive también la diversión o la noche. Entonces, hace falta un mínimo de visibilidad, de fermento que sea en una comunidad, en una ciudad, en un pueblo, en una parroquia, fermento de una masa, ¿no? Sin duda, Sí. y hay que irlo educando Sí, y transmitiendo. sí. Pasamos a otra de sus muchas facetas, porque si no, no me da tiempo a abarcarlas todas en el tiempo que tenemos, que es el encargado de la subcomisión episcopal para las migraciones. Sí. Eso ha sido recientemente, de hecho desde el 2020. Sí. Bueno, desde hace 6 años, cuando yo fui ordenado obispo, hay que elegir una comisión en la que trabajar en la conferencia episcopal. Y yo, aunque me veía más próximo, pues por ejemplo, al clero, a la comisión del clero, de educación, por pastoral ministerio, etc., elegí la de migraciones porque me parecía que en este momento tan terrible, tan dramático, es termómetro de cómo es la vida cristiana. El cristiano tiene que estar ahí, donde es más urgente, donde hay más necesidades, donde hay una esclavitud real en hombres y mujeres de la humanidad. Entonces, bueno, yo elegí precisamente eso porque me parecía que era una prioridad en la Iglesia de hoy. Pues que ojo, don Juan Carlos, porque le ha caído lo de Ucrania. Sí. Cuéntenos Sí. cómo han estado manejando. Pues la verdad es que hacemos lo que podemos porque hemos tenido ahora un encuentro de delegados nacionales de todas las diócesis aquí en Madrid y bueno, pues todos estamos consternados y haciendo lo que podemos porque son millones la de desplazados, refugiados que huyen de la guerra. Claro, nos dicen, y bueno, ¿qué pasa? ¿Que hay refugiados de primera y de segunda? Porque ahora todas las diócesis, España entera, se ha movilizado. Bueno, no, todas las diócesis nos movilizamos en las guerras africanas que continúan, en toda la violencia en Oriente Medio, de Irak, etc. Y hemos acogido a muchísimas familias todos estos años. Lo que pasa es que, claro, al ser la guerra en medio de Europa, y pues los refugiados, lógicamente, se han plantado enseguida y ha habido que coordinar, yo como en todas las diócesis, una mesa de acogida para coordinar la acción de tantos colectivos eclesiásticos que colaboran con otros civiles precisamente para dar la mejor respuesta. Se está haciendo un trabajo muy fuerte de coordinación porque los números avanzan, por desgracia, muy rápidamente y hay que estar a la altura, ¿no? Pero queremos que esta mesa sea permanente para que también en estas emergencias de futuro esté ya compuesta, ¿no? ¿Cómo se les ayuda a estas personas? ¿Qué se les ofrece? Bueno, desde lo más inmediato, o sea, a través de Cáritas y de Cáritas Internacional, la ayuda mejor que las familias, las parroquias, las personas están haciendo es que precisamente con dinero se pueda comprar en las Cáritas internacionales, en las fronteras, etcétera, donde más necesidad hay, todo lo que se necesite para socorrer a las personas. Claro, aquí en España el tema de los refugiados es competencia del gobierno y la Iglesia tiene una labor subsidiaria. Y en ese sentido hemos puesto a disposición, colaborando con las instituciones que el gobierno ha marcado, CEAR, ACCEN, Cruz Roja, etcétera, pues los espacios disponibles, los recursos humanos y habitacionales, etcétera. Entonces ahí pues estamos colaborando mano a mano con las necesidades de los gobiernos de cada autonomía, etcétera, ¿no? Y todo, desde ropa, alimentos, habitaciones, pero claro, es el gobierno el que se encarga de la documentación, de las subvenciones a futuro. No podemos crear falsas expectativas y falsas esperanzas para 2 días y que luego les dejemos tirados sin un futuro y un horizonte, ¿no? Está muy difícil. Entonces, sí, y ahí, bueno, pues necesitamos estar colaborando todos para no ser temerarios y no defraudar expectativas.
Vamos a pasar a otro tema que está muy de actualidad y que además es muy, muy importante comentarlo, que es todo el tema de la eutanasia. Con la última aprobación de la ley de la eutanasia, pues en efecto, ¿qué análisis considera de la situación y qué ofrece la diócesis de Vitoria como alternativa, como ayuda a este... Tú como médico sabes muy bien que la medicina es para la vida y que el enfermo lo que quiere es no sufrir. Entonces, los cuidados paliativos, bueno, son la prioridad en la Iglesia y efectivamente ahí, antes de la ley de eutanasia, que se ha hecho sin debate ninguno, por la puerta de atrás, pues, y que nosotros como obispos y la Iglesia ha criticado tremendamente, antes ya, con el documento vaticano sobre este tema, los obispos habíamos sacado otro documento, bueno, definiendo el comienzo y el final de la vida y cómo efectivamente la medicina está para acompañar en todos los momentos, para humanizar todos los momentos de la vida, para eliminar el dolor y acompañar con sentido todas las situaciones. Los que quieren morir dignamente están hablando también, sobre todo, de eliminar el dolor y de vivir con sentido. Razón de más para que se les ayude a encontrar ese sentido y acompañar con afecto todas las situaciones. Entonces, eso es lo prioritario. O sea, la Iglesia, esa es la apuesta que hace. Y en ese sentido, Vitoria humildemente, pues con la Casa de los Cuidados, en el Convento de las Brígidas, que es un proyecto muy ambicioso, pues está contribuyendo como puede, ¿no? Es un proyecto, bueno, pues para acompañar en las últimas semanas de vida con los mejores cuidados y a personas que sin tener un estatus económico privilegiado quieran vivirlo así, ¿no? Entonces, la Diputación, el Ayuntamiento, una asociación de médicos y la diócesis, junto con un centro de estudios, Egivide, que formaría a los profesionales, pues está colaborando en esto. Un poco lentamente estamos todos porque son muchas instituciones las que están ahí, pero es un proyecto pues maravilloso para ayudar a culminar la vida como una obra de arte con un sentido completo y como una entrega definitiva. Hace falta recursos, personas, ayudas para que esto efectivamente sea real, porque uno puede sumirse en la depresión, en el dolor, en la soledad y en el hastío de vivir, ¿no? Entonces, la apuesta por la vida es todo lo contrario. Porque realmente, al fin y al cabo, es que lo que está diciendo va muy en contra de las primeras bases que ponen para el tema de la eutanasia, claro, que es lo de la muerte digna. La muerte digna es la eutanasia, es claro, que te maten. Sí, no, por eso yo digo que todo el mundo admite que lo que quiere el enfermo es no tener dolor y tener sentido y ser acompañado con afecto hasta el último instante. Y eso cambia la perspectiva también del final de la vida, claro. Ahí viene también mucho todo el sentido del sufrimiento. La gente piensa que el sufrimiento solo es el dolor corporal, pero detrás de todo eso hay un sufrimiento que realmente quien lo alivia es el tema espiritual. Sí, porque efectivamente ahí en las Brígidas pues habría también un acompañamiento espiritual, sacramental, de personas con experiencia de Dios que efectivamente dan otra visión y acompañan no de lejos, sino en el codo a codo, ¿no? Y eso hace milagros, claro. Pasemos a temas más alegres. ¿Cómo ha vivido esta Semana Santa? Cuando por fin hemos podido volver y vivir una Semana Santa, pues han vuelto las procesiones, hemos podido volver pues, en mayor número a las iglesias. ¿Cómo se ha vivido en Vitoria la Semana Santa este Bueno, año? pues había ganas de Semana Santa porque nosotros no somos muy expresivos y las procesiones y los oficios litúrgicos, bueno, había muchas ganas de así como muchos de nuestros mayores, por desgracia, bueno, pues se han despedido un poco de la presencia en nuestras iglesias, pues porque por la edad, por la enfermedad, por el riesgo, aunque las iglesias se han manifestado como lugares seguros en la pandemia, pero bueno, se han pegado a la tele, hay como
como, no sé, como reacción también mucha gente que tiene ganas de comunidad, de presencialidad, que ha hecho mucho en falta a su parroquia y a su gente y que no se conforma con la tele, ¿no? Y entonces eso se veía en esta Semana Santa, en los oficios litúrgicos. Yo he hablado con sacerdotes y más gente que nunca en todas las parroquias, con todos los protocolos de seguridad porque no vamos a bajar la guardia. Y en las procesiones, pues lo mismo, bueno, pues que realmente se han vivido como a flor de piel, con una sensibilidad muy grande, porque es importante visibilizar, compartir, también, no sé, comunicarlo y vivirlo en comunidad, ¿no? Son aspectos que estamos recuperando con muchas ganas. Sin duda, y de hecho ha dicho una cosa muy interesante, cómo ha influido los medios de comunicación durante toda esta pandemia la gente, y es que los medios de comunicación tienen una influencia muy importante y es un medio de evangelización importante. Evidentemente, sí, sí. Bueno, la pandemia, las familias se convirtieron en iglesias domésticas, familias enteras que seguían la Eucaristía, los testimonios, determinadas celebraciones. Bueno, la iglesia entró en muchísimos hogares que no había tenido esa posibilidad. Yo recuerdo que aquella Semana Santa, a mí luego me decía familias, bueno, como hemos renunciado a viajes y a vacaciones y a no sé dónde, pues es que nunca hemos rezado tanto en Semana Santa. Y fue a través, efectivamente, de los medios, ¿no? Hombre, vosotros lo sabéis muy bien, hay conversiones a través de películas, de testimonios, de un vídeo YouTube. Bueno, viene la gente a confesarse, a hablar con alguien, a que te acompañen para una decisión que está fraguando, y todo comenzó en un tema así. O sea que es verdad que para la evangelización hoy pues es el foro donde se mueve el mundo. Pero también, claro, es muy importante que los equipos de comunicación de las diócesis, los equipos de prensa, etcétera, evangelicen y en ese sentido crean opinión y transmitan la buena noticia. La Iglesia tiene montones de acontecimientos que son buena noticia y que el mundo necesita saberlos. Y no solo los misioneros, que es lo que en la prensa aparece más. Formamos parte del tejido social, entonces es fundamental que una diócesis y su equipo de comunicación esté bien comunicado con los periódicos, con las televisiones, con la prensa, con la radio. Es decir, formamos parte de ese tejido social y tenemos mucho que dar, y en ese sentido hay profesionales muy buenos que lo hacéis muy bien y que entonces facilitáis la labor de los pastores y la labor de la Iglesia en definitiva, ¿no? Es que Monseñor no es la primera vez que aparece en televisión. De hecho, tenía un programa de televisión, Iglesia Navarra, sí. Y como tal es verdad que las dices toda la razón, debemos unirnos, y de hecho cuantas más televisiones católicas tengamos, mejor vamos a contrarrestar también mensajes que están secularizando precisamente a nuestra sociedad, porque hay muchos canales que son secularizadores y anticatólicos, sin embargo no somos tantos los que difundimos un poco la palabra. No, y eso en el mundo de los jóvenes es importantísimo, porque el joven se mete en el búnker de su habitación con su ordenador y con su móvil, y desde ahí domina el espacio y el tiempo. Bueno, ahí tiene que estar la Iglesia. Bueno. Y ahí también está usted, porque yo le sigo en redes sociales. Sí, las cuidamos, las tratamos de cuidar. Es un influencer. Sí, en redes sociales les animo a que sigan a Monseñor Elizalde. No, tengo buen equipo. Obispo de Vitoria. Tengo buen equipo, sin más. En Instagram, porque es verdad que bueno, pues las meditaciones que pone ayudan mucho y acercan mucho precisamente a la fe. Sí, todos los puentes que hoy tendamos hacia las familias, hacia los mayores. Vamos, que Radio María está ayudando a muchísima gente mayor que no sale de casa, vamos, eso es un hecho. Y que hay gente que está aprendiendo a rezar y a encontrarse con el Señor a través de los medios, pues es para dar gracias a Dios. Sin duda. Nos estamos quedando sin tiempo. Necesito hacerle un par de preguntas más. Acaba de estar en Roma visitando al Papa Francisco. Sí. Bueno, la verdad es que fue impactante. 2 horas y media un encuentro con él, maravilloso. Yo me emocioné mucho, tanto al darle la mano al comienzo como al final. Éramos 29 obispos, noroeste de España, noroeste. Y bueno,
hablen sin filtro, digan lo que quieran, yo también diré lo que quiera, critiquen lo que quieran, yo también lo haré. Y bueno, y ahí cayó todo. Estuvimos hablando de todas las inquietudes, todas las dudas, todas las, no sé, prioridades de la Iglesia, problemas. Y bueno, pues la verdad es que como un ciclón, un optimismo, yo diría, este hombre, ¿de dónde sacará esta energía? No paró. Dice, bueno, ustedes sabrán a qué hora tienen que irse a comer. Yo estoy en casa y comeré cuando quiera, pero 2 horas y media. Entonces, de fondo un poco, tenemos que acompañar a todo el mundo sin perder la identidad, sin dejar de ser cristianos, siendo lo que somos. Y desde ahí, a todas las personas, con o sin fe, en todas las circunstancias. Me impresionó mucho, la verdad es que me marcó ese rato y salimos todos encantados. ¡Qué maravilla! Cuéntenos uno de los últimos proyectos del Santo Padre. El sínodo. Bueno, ahí estamos todos, bueno, estamos en la preparación, estamos en los primeros pasos, los prolegómenos, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, es decir, desde lo que somos, la comunión, vamos a participar todos, no solamente los sacerdotes, desde el bautismo, vamos a retomar la iglesia y la fe para evangelizar, para la misión. Entonces, nos está ayudando muchísimo. Ya tenemos que entregar enseguida, en mayo, las respuestas de este tiempo de preparación sinodal, hasta la preparación, quería el Papa que se hiciera entre todos, todas las parroquias y comunidades hemos estado llenos de reuniones sinodales, y bueno, ha sido muy bonito porque hasta entre los curas, que discutimos mucho y sobre cosas sagradas nos podemos herir, oye, pues la metodología del sínodo te capacita para hablar desde las tripas, desde lo que piensas, desde lo que sientes, pero escuchando al hermano, sin herirnos. La segunda parte de cada reunión es ¿qué me ha dicho el Señor a través de este hermano o de esta hermana? Entonces, yo he aprendido mucho y estoy muy contento de cómo está funcionando el sínodo en mi diócesis y en general todos los obispos estamos contentos en este punto porque ya por solo este fruto merecía la pena el sínodo. Bueno, qué bonito. Y por eso al fin y al cabo es iglesia. Claro. Porque la iglesia somos todos, sí, ¿no? Sí. Caminar juntos es literalmente el sínodo, ¿no? Pues, y eso, desde el bautismo, cada uno ya se concreta en la vocación, pues a través de las distintas opciones y modalidades, pero efectivamente cada uno tiene algo que aportar y estamos saliendo enriquecidos. Yo estoy contento. Pues con esto me temo que se nos acaba el tiempo, pero eso no deja de ser una llamada para todos, para que sigamos aportando, por supuesto, a nuestra iglesia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar con nosotros hoy, por compartir su experiencia, su vivencia con nosotros hoy y esperemos tenerle más veces. Muy bien, pues yo vendré encantado. Y les recuerdo que si tienen cualquier comentario que quieran hacernos, no dejen de dejárnoslo en el correo que aparece abajo en pantalla. Y por favor, si queremos llevar la luz del Evangelio a todos los hogares de España, necesitamos su ayuda. No dejen de hacer el donativo y sean ustedes quienes lleven la palabra de Dios a todos los españoles. Muchas gracias.